Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Irene del Río Maraz. Este video es para explicar la investigación realizada para el propedéutico de la Universidad UNAD y es con la finalidad de explicar la investigación que se realizó. En este caso, la investigación que yo realicé es la diabetes mellitus tipo 2 como una enfermedad cultural y está hecho para la propedéutico de la licenciatura en nutrición aplicada. Y bueno, vamos a empezar. La diabetes es una enfermedad que se relaciona directamente con la poca capacidad del cuerpo para asimilar el azúcar o la glucosa que entra en nuestro cuerpo a través pues de la alimentación, ¿no? Hay varios tipos de diabetes, entre las cuales se encuentra la diabetes mellitus tipo 2, tipo 1 y la diabetes gestacional. En este momento solo hablaremos de la diabetes de forma general, que es pues una falla del cuerpo para asimilar, para utilizar la insulina, o en algunos casos la falla total por parte del páncreas para poder asimilar el azúcar, ya que no hay ningún tipo, no se produce insulina por parte de las células betas ubicada en el páncreas. Empezamos entonces por la diabetes número tipo 1. La diabetes tipo 1 se caracteriza porque es una diabetes que también le llaman insulinodependiente, en la cual los pacientes o las personas enfermas necesitan de la insulina de forma externa a través de inyecciones para poder asimilar el azúcar que entra a su cuerpo. Como comentaba anteriormente, se trata acerca de que no producen insulina y entonces este azúcar no se puede asimilar por el cuerpo y anda por ahí flotando, digamos, o en la sangre y se acumula en los vasos sanguíneos y después genera pues diferentes desgastes, ¿no? en el cuerpo. La diabetes tipo 2 es la diabetes que se genera porque el cuerpo deja de poder utilizar la insulina de manera correcta, es decir, ya no puede, aunque se genera insulina debido a haber consumido demasiada glucosa o haber tomado demasiado azúcar, los altos niveles de producción de insulina puede ser que el cuerpo ya no lo asimile o puede ser simplemente que el páncreas, digamos, que se canse y que empiece a dejar de producir la insulina necesaria para que el cuerpo pues pueda asimilar el azúcar y la glucosa. Entonces lo que esto causa es diferentes problemáticas, ¿no? Digamos, en cuanto a el funcionamiento del organismo. La diabetes aquí en México es un problema bastante fuerte debido a que hay una gran cantidad de personas que están enfermas y que pues no pueden o no han recibido información necesaria, no llevan a cabo sus tratamientos o simplemente no quieren llevarlos a cabo por diferentes cuestiones que son las que vamos a discutir más adelante. La mortalidad es altísima. Podemos ver en esta tabla que a partir del 2000, del año 2000, el crecimiento de la mortalidad de la diabetes ha sido impresionante. Es ahora actualmente la causa número 1 de mortalidad en México y también es considerada como una de las principales enfermedades, no solamente por la diabetes en sí, sino por las complicaciones que trae consigo pues la enfermedad. La diabetes tipo 2 da normalmente por algún tipo de predisposición genética, pero no necesariamente es por eso, ya que en algunas de las pláticas y las entrevistas que se realizaban con la doctora Julieta Montoya, que fue quien nos dio la entrevista en la clínica, nos comentaba que sí hay cierta disposición, pero en realidad tendríamos que estar en el medio, ¿no? O sea, ambientalmente, comer mal, ser poco, tener una vida muy sedentaria, ¿no? Y a lo mejor esta cuestión de que tengas un pariente cercano de línea directa que sea
quien te dé, bueno, que genéticamente te haya dado como esa predisposición, pues ya pasaría a un segundo término, porque incluso personas que no tienen parientes cercanos terminan teniendo la diabetes. Por aquí en la diapositiva inserté las pláticas que se tuvieron con las personas que logré entrevistar, que en este caso es la doctora Leta Montoya, y la otra es una persona que es pariente directo que también pues tiene esta predisposición, ¿no?, a la enfermedad, a la diabetes. Nos cuenta cómo es que fue para ella o es para ella la convivencia con esta persona y qué cuestiones hay alrededor de la enfermedad. En esta investigación empecé a darme cuenta que hay como dos grandes factores que tienen una incidencia muy grande en la enfermedad, ¿no? La primera es los factores económicos. Esto pude percatarme debido a que en una investigación que se encontró a través del internet, hay documentos que señalan precisamente que la diabetes está siendo acrecentada por factores económicos, ¿no? En este caso, los patrones de alimentación pueden demostrar que los factores económicos son muy importantes, debido a que ha habido, hay crisis, ha habido diferentes crisis en nuestro país que nos han dado pie a tener este tipo de consumo de alimentos con calorías súper altas, ¿no? En este caso podemos ver en esta tabla cómo el consumo de calorías fue aumentando y de ciertos productos fue aumentando debido a que las crisis económicas en México pues han fomentado que tengamos que consumir a lo mejor alimentos más baratos, más industrializados, con mucho mayor contenido calórico, y esto se hace debido a que económicamente es más factible, ¿no?, para una persona de una clase media o media baja consumir estos que consumir a lo mejor alimentos con mayor calidad, pero que sean mucho más caros, ¿no? Entonces las personas empiezan a consumir alimentos no pensando en sus valores nutrimentales, sino más bien pensando en el dinero que van a gastar en ellos y si este dinero pues les va a alcanzar para a lo mejor comprar algunas otras cosas más. Señalo aquí, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que fue como un parteaguas importante, ya que es aquí donde empieza a ser donde se abren los mercados y empiezan a entrar muchos productos que eran, productos que eran totalmente, pues sí, industrializados, endulzados, que son altos en grasas, que son muy apetecibles, pero que en realidad no aportan nada, y que incluso este Tratado de Libre Comercio también lo que hace es que viene inmediatamente después la crisis del 95, que trae con ello pues una baja inmensa, ¿no?, en la economía mexicana, y lo que hace es que tienen que pues arreglárselas, ¿no?, y entonces ir consumiendo diferentes productos, ¿no? Entonces en esta misma investigación viene una comparación entre el consumo de los alimentos básicos y los refrescos, de cómo es más barato, y esta misma cuestión de que sea más barato nos permite, o más bien nos da como el hincapié o nos hace mucho más fácil consumir este tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, comer comida más rápida, que se prepare rápidamente. Precisamente tenemos que trabajar más, tenemos que consumir nuestros alimentos mucho más rápido, y nuestros alimentos deben de ser mucho más baratos, ¿no? Porque la misma inflación va haciendo que nuestro dinero valga menos, y esto hace que compremos lo que sea más barato para nosotros. Obviamente le damos prioridad a la cuestión monetaria más allá que a la cuestión de nutrición, y eso pues nos trae como problemas, ¿no? Otro gran punto sería factores culturales. Los factores culturales son muy importantes debido a que la diabetes es precisamente una enfermedad que está vinculada totalmente con el estilo de vida y la manera en la que vamos pues haciendo
nuestras actividades, ¿no? De cómo las personas iban asimilando su enfermedad y de cómo cada quien iba pues sí, tomando la manera de verla. Es una aproximación al conocimiento cultural de la diabetes mellitus tipo 2 en el occidente de México. Esa es la investigación en la que me basé. Ellos hacen mucho hincapié en esta situación de cómo las personas van tomando la enfermedad o la disposición o la capacidad o diferentes pues cuestiones que les den cierto empuje o valor, ¿no? a la enfermedad que están teniendo. Entonces, por ejemplo, el desconocimiento del origen de la enfermedad, como muchas personas señalaban, o por ejemplo la doctora, incluso esta persona que entrevisté que es pariente de una persona con diabetes mellitus, señala que ellos estaban seguros que la razón por la que habían enfermado de diabetes era por algún susto, por alguna emoción fuerte, por alguna situación, ¿no? de ese tipo. Y que, por ejemplo, siempre existe la cuestión de que no se quiere tomar la responsabilidad por la enfermedad, no se quiere tener una dieta saludable y se prefiere tener como esta idea de encontrar un medicamento milagroso que les quite la diabetes, haciendo a un lado todo esto que se les dice a partir, bueno, los doctores y la información existente, de que no se puede curar la diabetes, que es una enfermedad crónica, ¿no? Pero de todas maneras existe como esa esperanza, ¿no? De que se encuentre alguna cura milagrosa. En cuanto al uso de los medicamentos, por ejemplo, se cree que la insulina puede acelerar el deterioro del cuerpo o que puede generar ceguera. Y también pues está toda esta cuestión pues sí, de las creencias, ¿no? arraigadas que existen. Por otra parte, bueno, en este estudio también se hace una diferenciación bien precisa entre las personas que son, que tienen su enfermedad controlada y las que no lo tienen controlada, ¿no? Los que no tienen la enfermedad controlada no se toman no utilizan sus medicamentos, no cuidan su alimentación, no hacen ejercicio, no conocen muy bien la enfermedad y buscan pues curas milagrosas, ¿no? Y además pues se limitan simplemente a tomar sus medicamentos y esperar a que esos medicamentos pues los curen, siendo que no es así. Y las personas que tienen controlado pues esta situación son personas que toman su tratamiento y cuidan su alimentación, hacen ejercicio, toman en cuenta las indicaciones que les da el doctor, conocen su enfermedad y tratan de documentarse sobre ella constantemente, saben que es una enfermedad crónica y degenerativa y que puede dañar totalmente sus órganos, tanto su vista, su piel, están revisando sus pies constantemente, saben los riesgos que se corren cuando uno tiene esta enfermedad y toman la responsabilidad por esta misma, ¿no? A diferencia de otros. También tenemos que tener en cuenta que el estatus socioeconómico y la preparación tiene mucho que ver con la manera en la que una persona cuida de su enfermedad, porque en algunas ocasiones las personas no hacen caso, bueno, no saben cómo tratarlo porque no entienden la enfermedad. O sea, su misma educación no les permite como hacer suyo, apropiarse la información que les dan en las clínicas, ¿no? Las conclusiones de mi trabajo entonces son la mejor manera de prevenir la diabetes es enseñándole a las personas cuáles son los riesgos de estar enfermo, ¿no? Y no esperar hasta llegar al punto en el que ya la persona está enferma, ya no puede hacerse nada más, sino más bien tener en cuenta que es importante que las personas antes de enfermarse sepan, y sobre todo en una situación como esta en la que nuestro país está teniendo una cantidad impresionante de personas que se enferman de diabetes debido a lo mismo, a la falta de información, a la economía tan raquítica que estamos viviendo ahora en México, a, a tomar alimentos sin saber qué es lo que contienen, qué nos van a aportar y como a
a dejar de lado esta idea de que solo cuando quieres verte bien es cuando debes de cuidarte, de cuidar tu salud, ¿no? O cuidar verte delgado. Y bueno, pues eso sería todo lo de la presentación. Hablando un poco acerca de la experiencia que tuve cuando realicé la investigación, quiero decir que hubo algunas cosas que se me dificultaron, como por ejemplo entrar a la clínica fue un poco difícil debido a que pues como al ser una institución gubernamental, pues las personas no están tan abiertas a dar como información, ¿no? O sea, como que considero que la investigación dio un resultado que me satisfació debido a que era una investigación de la que estaba interesada y además de eso pude obtener mucha información que me va a ser de mucha ayuda, ¿no? Pude entender yo también mejor el porqué de ciertas cosas en cuanto a la enfermedad, términos que desconocía ahora puedo utilizarlos mejor y pues me va enriqueciendo mucho más, ¿no? Con respecto a este tema. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Ojalá, bueno, cerramos este ciclo del propedéutico. Ojalá que pueda, pues que todavía pueda entrar. Estoy muy emocionada con el hecho de volver a estudiar una licenciatura y pues quiero echarle muchas ganas. Gracias, hasta luego.